¿Por qué escogimos este tema? Y me gustaría hacer una reflexión muy breve. La migración nos está indicando que a través de la nueva dinámica de movimiento de personas se están generando nuevas relaciones entre las personas, entre las sociedades que están involucradas en el paso de estas personas, entre las ciudades, y todo ello está generando también pues cambios desde luego para los entornos locales en donde pasan o se quedan las personas migrantes, para las ciudades que les acogen, para los estados, desde luego, y también en el plano internacional, pues para la gobernanza de este fenómeno migratorio. Hoy en día no cabe duda que hay una nueva realidad frente a todo este movimiento de personas que nos obliga también a analizar desde distintos ángulos qué es lo que se está generando con este nuevo movimiento, pensando en conceptos muy tradicionales como la ciudadanía, las fronteras, los límites, que parece que han quedado rebasados desde una óptica muy tradicional del Estado, Estado-nación, soberanía estatal, frente a esta realidad que se acentúa, sobre todo, nos vamos a enfocar en lo que sucede en nuestra región, en Centroamérica, paso por México, migración desde México y la llegada a los Estados Unidos. Entonces, fundamentalmente queremos analizar cómo se ha cambiado un poco la dinámica a través de este movimiento de personas y cuáles son las necesidades que tienen distintas áreas de gobierno para tratar de atender de la manera pues, más adecuada la situación en todo el paso de las personas migrantes. La migración, desde luego, es un tema prioritario para la política exterior de México. Durante muchos años hemos dedicado grandes esfuerzos para construir normas jurídicas de protección a los migrantes, reconocer la aportación desde la cultura, desde la economía a las sociedades de destino, pero también desde la academia se ha dedicado una gran parte del trabajo de la academia a estudiar y analizar el movimiento de personas, quizá desde una área multidisciplinaria que se conoce como estudios de migración. Desde hace muchas décadas se ha estudiado esta situación de la migración y han proliferado pues trabajos, revistas, libros, obras académicas que nos permiten profundizar en el estudio de estos temas. El Colegio de México, el socio académico que nos acompaña durante este año, pues se ha dedicado ha publicado, una serie de libros dedicados a entender el movimiento de personas desde diversas aristas, incluidas la diáspora de mexicanos a los Estados Unidos, la migración intracontinental en el continente americano, la situación particular de retorno de las personas de origen mexicano o mexicanas cuando vuelven a México y los retos que enfrentan en materia legal, social, al volver a México, la situación particular de las mujeres en la migración, los riesgos para los niños, niñas y adolescentes, el papel que tiene el crimen organizado también en todo este corredor migratorio. Entonces, con el Colegio de México hemos llevado a cabo desde el año 2019, y lo agradecemos mucho, Presidenta, el ciclo de conferencias Migración, Reflexiones en la Coyuntura, con el propósito de ofrecer un espacio para presentar dichas investigaciones. Todo este material ustedes lo pueden revisar, estudiar en la página web del Instituto Matías Romero y en algunas también de las plataformas digitales, de las redes sociales y también en la página del Colegio de México. Entonces, este ciclo migratorio con el Colegio de México pues nos ha forjado una alianza entre las dos instituciones para seguir discutiendo sobre estos temas. Así que el objetivo de esta conferencia anual es precisamente continuar ese diálogo con la academia y con actores gubernamentales. Lo que queremos fomentar es un diálogo, considerar cuáles son algunas de las alternativas que se presentan desde academia para
buscar darle una plataforma, una base a la política pública para atender precisamente desde todos los ángulos económicos, sociales, de derechos humanos, legales, la situación de las personas migrantes. El punto de partida para nosotros ha sido que, si bien el movimiento de personas ha sido una constante en la historia de la humanidad, el significado de los límites y fronteras ha cambiado a lo largo del tiempo. Como he dicho, los términos como ciudadanía, límites y fronteras tienen que analizarse. Entonces, proponemos en esta conferencia anual analizar a través de 3 paneles que son cambios al concepto de ciudadanía. El segundo será gobernanza global de la migración y el tercero, nuevos factores de la migración, llevar a cabo un diálogo entre personas de la academia, especialistas en estos temas, funcionarios públicos, personas funcionarias públicas y público interesado que tiene, como organizaciones de sociedad civil, sector privado, organizaciones también religiosas que contribuyen pues en el alivio también en muchas ocasiones a la situación migratoria, a que podamos dialogar en torno a estos nuevas realidades y nuevos retos. Entonces, tendremos un día completo de reflexión. Es un evento eminentemente académico, como los que organiza el Instituto Matías Romero. Entonces, nos da mucho gusto que estén con nosotros. El programa realmente es muy interesante. Queremos agradecer a todas las personas que han aceptado participar con nosotros de la academia, algunos funcionarios públicos. Tendremos al embajador de México en Canadá también. Entonces, pues promete esta segunda conferencia anual. Muchísimas gracias a la Cancillería y gracias especialmente al Colegio de México, a su presidenta Silvia Yurguli, a quien le doy la bienvenida a la Cancillería y el uso de la palabra. Silvia, adelante. Bueno, pues muy buenos días. A mí me da muchísimo gusto estar aquí, además estar en este evento híbrido y bueno, estar aquí en esta sala de la Secretaría de Relaciones Exteriores para abrir este diálogo en la conferencia Migración, Límites y Fronteras, Nuevas Realidades y Nuevos Retos. Entonces, bueno, quisiera empezar por agradecerle a Alejandro Alday, el director general del Instituto Matías Romero, y a todo su equipo, la posibilidad de hacer esta colaboración y de tener la sesión, la conferencia que nos convoca el día de hoy, todo a lo largo del día de hoy. Como ya lo mencionaba Alejandro Alday, y no lo voy a repetir, hay una colaboración, ya podemos decir, de varios años en temas migratorios, que además también le comentaba que para el colegio ha sido muy importante porque lo que hemos aprendido es que de esta colaboración con el Instituto Matías Romero también nos hemos podido acercar a otro público y a otra audiencia que desde el sur de la Ciudad de México no necesariamente tenemos. Entonces ha sido muy importante y también en la construcción de espacios como el de hoy. A mí, viendo el programa, no solamente está la participación de colegas del colegio, sino de colegas muy queridos con los que durante mucho tiempo hemos estado confluyendo, coincidiendo en temas, en foros de migración, y bueno, ahora volvemos a coincidir en este formato híbrido y bueno, pues después de la pandemia. Entonces, bueno, pues muchas gracias, Alejandro. También, por supuesto, te extiendo un saludo afectuoso al canciller Marcelo Ebrard, quien también pues ha sido parte de los impulsores de esta discusión en torno a temas migratorios. Saludo con mucho gusto y quisiera mencionarlas, porque son básicamente mujeres, a las colegas que desde el Colegio de México estuvieron trabajando con el Instituto Matías Romero para la elaboración de este programa, la doctora Ana Covarrubias, que es coordinadora general académica y que fue como el enlace principal, y al grupo entusiasta, grupo de colegas que están trabajando temas migratorios y que también ha permitido que desde el colegio veamos desde diferentes perspectivas el tema migratorio, ¿no? Claudia Masferrer, que está en el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales,
Luis y Pedrosa, que está en el Centro de Estudios Internacionales, Alejandra Díaz de León, desde el Centro de Estudios Sociológicos, y bueno, también se integra Manuel Ángel Castillo, del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Y menciono los centros porque creo que necesariamente discutir el tema migratorio requiere de abordajes multidisciplinarios para poder entender y anticipar los escenarios migratorios hacia el futuro. Antes de iniciar el primer panel, pues quisiera hacer una reflexión general que coincide o se traslapa en muchos sentidos con lo que había ya mencionado Alejandro Alday, y creo que una de las riquezas de este foro, desde el título, Nuevas Realidades y Nuevos Retos, nos invita a pensar un poco hacia el futuro de la migración, con toda la complejidad que implica querer hablar de escenarios migratorios, porque sabemos que la migración es sumamente difícil de anticipar y de proyectar. Eso tiene que ver con la complejidad para estudiar, para entender y para construir estos escenarios migratorios por las múltiples aristas, por las diversas razones asociadas a la migración, por el cambio rápido que hay en los flujos, ¿no? Lo vimos en el caso de la migración mexicana después de la gran recesión con Estados Unidos, lo estamos viendo en el caso de flujos emergentes como el venezolano, a varios países de la región, etcétera. Y bueno, también es un tema difícil cuando hablas de escenarios futuros por todo el factor emocional que está asociado a la migración, ¿no? Y que se refleja en expresiones a favor o en contra de la migración y que se cruzan con el tema de la gestión de la migración, que incluye o que está concentrada en una visión de la urgencia, de la protección humanitaria, de los derechos humanos, y que se enfoca generalmente en el trayecto, pero también sabemos que los marcos normativos ante esta dinámica tan rápida de cambio en la migración, los marcos normativos van quedando desfasados de la realidad migratoria. Entonces, en esta presentación o apertura del seminario, yo quisiera dejar planteado qué pasa si nos salimos de la coyuntura y si vemos los escenarios migratorios hacia el futuro y si ubicamos a México más allá de México, Centroamérica, y ubicamos a la región latinoamericana. Y creo que todo esto aborda a un esfuerzo que se ha hecho también desde el colegio. En las semanas pasadas se presentó este documento sobre política exterior y política migratoria, de ir armando una nueva narrativa que nos permita enfocar con creatividad los retos de la gestión migratoria, tanto los urgentes como los que son más de mediano y largo plazo. Y creo que hay varios factores cuando uno piensa la migración desde la perspectiva regional, los escenarios y estos cambios, que creo que pueden coadyuvar a esta narrativa, ¿no? Por un lado, hay argumentos enraizados del siglo pasado, así lo voy a decir, en la forma en la que entendemos a la migración, que ya no operan, ¿no? Por ejemplo, uno es esta idea de que la migración responde a una presión demográfica generada por altas tasas de fecundidad que empujan a las poblaciones hacia otros países, dado que no encuentran empleo en sus lugares de origen, ¿no? Esa es una idea que tenemos muy arraigada. Y en realidad, cuando tú ves la región, América Latina está yendo rápidamente hacia una convergencia demográfica. Ya no tenemos países con altísimas tasas de migración. En las próximas décadas ya prácticamente incluidos Guatemala, Haití, Bolivia, que van un poquito más retrasados, pero todos estarán llegando a tasas de migración abajo de los 3 hijos por mujer, ¿no? Entonces, ese ya no es un factor que hacia futuro vaya a definir los flujos migratorios. Otro mito es esta idea de que la migración va a responder a los retos del envejecimiento y que entonces de alguna manera la migración latinoamericana podrá responder a las necesidades de cuidados, de trabajos de cuidados o de empleo, de necesidad de trabajadores en Estados Unidos y Canadá. Lo cierto es que toda América Latina también está yendo hacia un rápido proceso de envejecimiento, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, países que ahora están teniendo nuevas oleadas de migración como Cuba, son de los países que están más avanzados en el proceso de envejecimiento. Y finalmente yo creo que en esta discusión de ubicarnos regionalmente, y esta es la última idea, pues creo que tenemos que recuperar la visión de que toda América Latina y el Caribe
es una región de alta movilidad histórica, ¿no? Cuando tú ves hace 100 años esta llegada de europeos a Sudamérica, piensas, digo, Montevideo, 40% de la población de Montevideo era nacida en el extranjero hace 100 años, ¿no? En Argentina, 20% de la población era nacida en el extranjero hace 100 años. Entonces, y ves todos los flujos nuevos, ya mencionaba yo los venezolanos a varios países, principalmente a Colombia, pero a varios países de la región, la oleada de migración nicaragüense a Costa Rica, la importancia de la vecindad, la importancia para algunos países en términos de la población extranjera que vive fuera, ¿no? El caso más sonado es el de El Salvador. 1 de cada 4 salvadoreños no vive en El Salvador, ¿no? Pero el porcentaje, por ejemplo, para Jamaica es más alto, 38%, para Venezuela ya se acerca al 19%, y también varios países de la región que se han convertido en receptores, no solo México, de hecho, Costa Rica y Chile, cerca del 10% de su población nació en el extranjero. Entonces, creo que esta es como una narrativa que nos habla de un entorno migratorio diferente, de una región que es muy móvil y que seguirá siendo móvil, en donde la gestión ha estado orientada básicamente a la urgencia y a la emergencia humanitaria, pero donde creo que hay mucho que discutir y creo que recupero esta narrativa en el marco de esta conferencia, pensando en las discusiones que se llevarán a lo largo de la jornada del día de hoy y la estructura del programa en sí mismo. La migración en la región ha sido una constante, probablemente siga siendo, y creo que hay que pensar en qué marco queremos impulsar una gestión que nos lleve más. Bueno, me da mucho gusto que esté el embajador de Canadá, porque él fue uno de los actores en la firma del Pacto Global, pero que nos lleve y nos acerque cada vez más a este objetivo de un esquema de movilidad segura, ordenada y regular en la región. Entonces, bueno, pues nada más cierro diciendo que creo que estos espacios son muy importantes para ir ubicando una narrativa distinta y que nos saque de estos callejones sin salida en lo que hemos llegado, no solo en la gestión de México y en su ubicación como país de tránsito, de llegada, de retorno y de origen, sino en el contexto global, ¿no? Entonces, bueno, pues felicito la iniciativa y espero que el diálogo que se llevará a cabo el día de hoy pues se pueda continuar porque el tema lo requiere. Gracias. Al contrario, muchas gracias, presidenta del Colegio de México, por estas palabras y por la reflexión que queda en el fondo de su intervención sobre la necesidad de seguir analizando y debatiendo en torno a estas nuevas realidades y nuevos retos de la migración, porque vaya que han cambiado las situaciones a como veníamos analizándolas hasta hace algunos años. Entonces, vamos a dar inicio a las 10 de la mañana con la primera mesa. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. Gracias también a las autoridades de la Secretaría de Gobernación, del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, de la Universidad Nacional Autónoma de México y desde luego a las y los académicos del Colegio de México que nos van a acompañar a lo largo de esta sesión. Hacemos una pausa y, bueno, declaramos formalmente inaugurada la segunda conferencia anual de nuestro Centro de Investigación Internacional del Instituto Matías Romero. Hacemos una pausa y a las 10 de la mañana iniciamos con la primera mesa titulada Cambios al concepto de ciudadanía. Muchas gracias.